Hola, reciban un cordial saludo. En los dos videos anteriores, nosotros nos dimos a la tarea de deducir las constantes del método de la interpolación lineal, que si recordamos son las siguientes. Con estas constantes, nosotros era como resolvíamos el problema de una estructura sometida ante un sismo, pero utilizando el método de la interpolación lineal. Si ustedes recuerdan, las constantes que están del lado izquierdo las tenemos que posicionar para que la solución sea x igual a a1 por p0 más a2 por alfa más a3 x0 más a4 por v0. Al reescribir el valor de alfa, lo que va a ocurrir es que vamos a tener que esto es igual a P1 menos P0 sobre delta T más A3 por X0 más A4 por V0. Y para la velocidad tenemos algo similar. Es decir, vamos a copiar la ecuación que dedujimos del desplazamiento y para calcular la velocidad recuerden ustedes que se deriva esta ecuación y si se deriva esta ecuación las constantes A1, A2, A3 y A4 indicamos que son la derivada de las constantes. Realmente ustedes a simple vista como que no es tan visible cómo implementar esto en Excel, porque lo que tienen que hacer es indicar estas notaciones pero a manera de subíndices. ¿A qué me refiero con esto? Lo que hemos obtenido hasta el momento ha sido esto que están viendo en pantalla. Sin embargo, no es tan visible cómo implementar esto en Excel, que es donde lo vamos a hacer. Si yo a las variables p, x y v0 no las manejo con subíndices como si fuera una matriz. ¿A qué quiero decir? O a qué ¿a qué me refiero con esto? Que recuerden que si nosotros queríamos expresar la matriz modal, nosotros podíamos intuir que la matriz modal podía ser de esta forma hasta llegar a una forma de este estilo. Les voy a reescribir toda la matriz y van a ver a qué se obtiene. La analogía que quiero explicar es esta. Si esta matriz modal yo la quiero expresar únicamente como phi y j, está correcto. Sin embargo, si yo quiero expandir esta matriz, es decir, quiero asignarle números a los subíndices, tengo la matriz que está expandida. Y yo con esta notación, yo intuyo que sé que esto es una matriz. Ahora, la analogía que les quiero dar, pero para el caso de la interpolación lineal, es que de alguna forma esta ecuación y esta ecuación las puede expresar con subíndices y para ello yo voy a proponer que la solución y más 1 sea igual a subíndice 1 que multiplica a p subíndice i más a2 que multiplica a pi más 1 menos pi sobre, ya no voy a colocar delta t, directamente será tau, más a3 por xi más a4 por vi. Asimismo voy a expresar la velocidad, que la voy a calcular como i más 1 igual a a1' por pi más a2' por p i más 1 menos pi sobre tau más a3' por xi
más A4' por VI. Es decir, yo voy a tener que generar en una hoja de Excel cálculos de este estilo que me permitan arrastrar el valor que yo obtuve en un contador I y asimismo utilizar cálculos de un contador I más 1. Asimismo, si yo quiero determinar la aceleración que hay en un tiempo I, yo tengo que obtenerla a partir de la ecuación del movimiento. ¿Y cuál es esta ecuación del movimiento? Resulta ser la que ustedes ya conocen. M por aceleración más C por velocidad más K por desplazamiento igual a la carga externa. Que, a ver, déjenme pensarlo. Sí, ya por conveniencia lo colocaremos como M por aceleración. No, más bien, dejémoslo únicamente como P. Ahora, si yo quiero determinar la aceleración en un tiempo I, estoy sometido a conocer también la velocidad y el desplazamiento en ese mismo instante, así como la fuerza en ese mismo instante. Entonces, yo lo que me interesa es despejar la aceleración. Si yo despejo la aceleración, voy a tener masa por aceleración en un tiempo I igualado a la fuerza externa menos el amortiguamiento por la velocidad menos la rigidez por el desplazamiento. Y yo al derivar, y yo al despejar la aceleración, lo que obtengo es esto que les estoy escribiendo en pantalla. Si pueden, vayan corroborando y van a ver que aparentemente está bien. Entonces, así es como yo en Excel voy a obtener la aceleración, así es como voy a obtener la velocidad y así es como yo voy a obtener el desplazamiento. Como pueden ver, esto es un ciclo recursivo. Yo, para conocer el desplazamiento en una cantidad superior al desplazamiento inicial, necesito conocer los pasos previos. De momento ustedes no me van a entender esto, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero donde sí va a quedar realmente claro es en Excel. Miren, esta hoja de Excel yo ya la hice y es lo que nosotros tenemos que hacer. Observen que al poner en una hoja de Excel el método de interpolación lineal, podemos conocer el desplazamiento, la velocidad, la aceleración y la aceleración total, que como les habré explicado, la aceleración total es la aceleración que calculamos por el método de interpolación lineal sumado a la aceleración propia del terreno. Entonces voy a explicarles qué es lo que yo hice, o más bien vamos a replicar esta hoja que hice paso por paso. Primero que nada, nosotros tenemos que tener datos de entrada. Copiaremos estos datos de aquí y los colocaremos aquí. Entonces les explico qué es lo que se hace. Vamos a seguir trabajando los mismos datos del sistema de un grado de libertad que hemos estado utilizando a lo largo de varios videos. Cuando les digo que vamos a estar utilizando los mismos datos, yo quiero poner una masa de 0.8122 y una rigidez que es igual a 1181.91546. Y si yo ya tengo la masa y ya tengo también la rigidez, lo que puedo hacer es calcular la frecuencia, que es igual a la raíz cuadrada de la rigidez entre la masa. Asimismo, si yo ya tengo la frecuencia, lo que puedo determinar es el periodo. Y el periodo será 2 por pi sobre la frecuencia. ¿Qué más podemos darle de datos a este problema? El amortiguamiento. El amortiguamiento, recuérdense que nosotros lo introducimos como una cantidad decimal,
Entonces, si queremos expresar el 5% de amortiguamiento, aquí tendremos que poner 0.05. Si ya conocemos la frecuencia y ya conocemos el amortiguamiento, nosotros podemos conocer la frecuencia subamortiguada, que recordemos que no es otra cosa que la frecuencia por la raíz cuadrada de 1 menos el amortiguamiento, pero elevado al cuadrado. Ahora, las fórmulas que hemos anotado han tenido como variable la letra griega tau, pero tau representa la diferencia de tiempos que hay en un acelerograma. Entonces, para que nosotros podamos ejecutar el método de interpolación lineal, tenemos que tener archivos de entrada. ¿A qué me refiero con archivos de entrada? El método de interpolación lineal no se limita a únicamente resolver problemas ante excitaciones como lo serían los sismos, que como ya lo hemos visto, tienen estas formas. Pueden ser así, o sea, un sismo es variable, no se va a repetir exactamente el mismo, e inclusive va a depender de qué tipo de fuente sísmica tenga. Bueno, depende de muchas cosas, la materia no es de sismología. Pero lo que les quiero decir es que si esto representa el tiempo y esto representa, digámoslo así, ya multiplicamos por la masa, entonces si multiplicamos por la masa, esto ya es una fuerza, masa por aceleración. Pero también podemos resolver, o más bien implementar el método de la interpolación lineal ante otro tipo de cargas. ¿Cuáles serían otro tipo de cargas? Puede ser una carga que vaya en aumento y después se mantenga. Puede ser también una carga que inicie con cierto valor y después se anula, pero el tiempo siga contando en un valor de 0. Podemos tener inclusive los casos de la carga senoidal, que después se mantenga y vuelva a iniciar la carga. Después se mantenga en 0 y vuelva a iniciar la carga. Es decir, ciclos de carga y descarga. Asimismo, digámoslo así, la imagen que tenemos en la parte superior, que diga inferior izquierda, aquí pudimos tener 0 y después pudimos tener otra etapa de carga y así sucesivamente. Mientras nosotros conozcamos para cada una de estas gráficas, aquí me faltó poner que los ejes verticales son la fuerza. Mientras nosotros conozcamos para cada una de estas gráficas, aquí déjenme hacer un poco más despacio, moviendo estas gráficas hacia la izquierda, un poco más hacia la izquierda, así está bien. Entonces, retomando, mientras nosotros conozcamos los puntos ordenados del tiempo y la carga, el método de la interpolación lineal nos va a poder expresar y determinar el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Entonces, si yo aquí cargo el sismo, que lo voy a copiar de estos datos de aquí, es decir, voy a copiar estos y los voy a pegar acá. Y aquí estos datos ya no me interesan. Yo voy a determinar el espaciamiento que hay, es decir, el valor de tau. Generalmente los sismos durante toda la gráfica van a tener un mismo espaciamiento de tiempo. Entonces basta con que nosotros a este valor de 0.02 le restemos el valor de 0 y calculamos el espaciamiento. Ahora, los desplazamientos, yo ya hice este ejercicio. Para el caso de SCT-85 van a resultar desplazamientos muy pequeños. Entonces, la masa que tenemos en unidades de tonelada por segundo cuadrado sobre metro, la convertiremos a milímetros dividiéndola entre 1000. Asimismo,
la rigidez la dividiremos entre 1000. Y realmente observen que si yo divido tanto la masa como la rigidez entre 1000, no cambio la frecuencia y tampoco se va a modificar el periodo. Asimismo, como yo sé que la masa y la rigidez tienen longitudes de metro, es decir, ahora la masa está en tonelada por segundo cuadrado sobre milímetro y la rigidez está en tonelada sobre milímetro, la gravedad tiene que ser congruente y tener un valor en milímetros sobre segundo cuadrado. Entonces, 9.81, que es el valor de la gravedad en metros sobre segundo cuadrado, yo lo tengo que multiplicar por 1000 para obtener la aceleración en milímetro sobre segundo cuadrado. Y aquí pasa algo curioso, yo no necesito declarar las constantes, o bueno, las declararemos, está bien. Declararemos un desplazamiento con un valor de 0 y una velocidad con un valor de 0. Asimismo, este método nos exige conocer el valor de c. Recordemos que originalmente la ecuación de movimiento es esta que están viendo en pantalla. Pero, a ver, dejen la nota. Pero a cada uno de los términos de esta ecuación lo dividimos entre la masa y nos da esto que tenemos aquí. Aquí me faltó dividir entre la masa. Aquí masa sobre masa por aceleración. Y recuerden que surgen ciertos términos, o más bien coeficientes, que obtenemos por definición. Esto de aquí es 2i por omega. Esto de aquí es omega cuadrado. Esto de aquí se simplifica. Pero lo que nos importa es esto. Notar que c sobre m es 2 veces el amortiguamiento por la frecuencia. Si despejamos c, lo que obtenemos es 2 por el amortiguamiento, por la frecuencia, por la masa. Y esto de aquí es lo que introducimos en Excel. Entonces, esta cantidad c será igual a 2 por el amortiguamiento, por la frecuencia y por la masa. Y ahora sí, ya tenemos todo lo necesario para empezar a implementar el método de la interpolación lineal en Excel. Ahora, yo para empezar a iniciar mi cálculo, lo que hago es multiplicar toda esta columna por el valor de la gravedad, que como pueden ver está fijado. Ahora, recuérdense que nosotros lo que teníamos hasta el momento, permítanme, déjenme borrar esto de aquí. Lo que teníamos hasta el momento era estas 3 columnas y estas 2 columnas de datos de aquí. Y pues, ¿qué es lo único que se hace teniendo estos valores? Introducir el valor de las constantes A1, A2, A3 y A4, que si ustedes pueden notar, se maneja en términos de los valores que hay en la columna B. Sea A1, sea A2, sea A3 y sea A4. Y lo mismo será para A1', A2', A3' y A4'. Esto únicamente es manipular los datos de tal forma que obtengamos el valor de las constantes. Realmente esto yo ya no lo hice en pantalla porque es nada más copiar las fórmulas que ya obtuvimos e introducirlas en Excel. Eso no debería tener mayor complicación. Lo que sí tiene mayor complicación es ya realmente el método de interpolación lineal. Vamos a recordar las fórmulas de interpolación lineal. Entonces, tenemos que partir de estas fórmulas. Yo veo que estas fórmulas van a depender de las fuerzas y de los desplazamientos. Pero yo de momento no tengo fuerzas. Lo único que tengo es aceleración, desplazamientos y velocidades. Pero para obtener la fuerza P, lo único que tengo que hacer es multiplicar la masa por la aceleración
con signo negativo. O lo que es lo mismo, voy a multiplicar menos aceleración, pero la aceleración que ya tiene unidades de milímetros sobre segundo cuadrado, es decir, la que ya multiplicamos por la gravedad, y a este valor de aceleración lo voy a multiplicar por la masa, la cual voy a fijar. Y todo esto de aquí lo ejecuto para todos los términos, es decir, perdón, para todos los tiempos, que como podemos ver, la masa sigue siendo B1, B1, B1 y así para cada término. Entonces, aquí voy a colocar el valor de la velocidad inicial, aquí colocaré el de la velocidad inicial, y para asegurar que no se vaya a mover, las voy a fijar. Asimismo, yo tengo que calcular el valor de la aceleración inicial en este punto. Para ello, recordemos la siguiente fórmula. Recordemos que la aceleración se calcula con esta fórmula. ¿Qué me dice eso? Que la aceleración será igual a 1 sobre la masa, la cual voy a fijar, que va a multiplicar a la carga en la misma posición menos el amortiguamiento que voy a fijar multiplicado por la velocidad en esa posición menos la rigidez que de igual forma voy a fijar por el desplazamiento en esa misma posición. Si lo hicimos correcto, lo que vamos a tener es el valor de la aceleración, pero con signo contrario. Si aquí tenemos 30.8, aquí tendremos menos 30.8. Ahora, la aceleración total será igual a la aceleración que me dé el sismo más la aceleración que me dé el método de interpolación lineal. Ahora, ya determiné lo necesario en el tiempo inicial, es decir, ya puedo olvidarme de esta fórmula y concentrarme en estas dos fórmulas de aquí. ¿Qué me dice esto? Me va a decir que el desplazamiento en un tiempo i más 1, es decir, el desplazamiento que ya no es el inicial, será igual a la constante a1 para todos los valores de t, por eso la fijo, que multiplica al valor de la carga en un instante anterior, y esto le voy a sumar la constante a2 que multiplicará a, déjenme anotar lo que necesito, que multiplicará al valor de la carga en el mismo instante menos el valor de la carga en un instante anterior sobre el cambio de tiempo que es este de aquí, que como no va a cambiar, será fijado. A esto le voy a sumar A3, que va fijado por el desplazamiento en un instante anterior, más A4, que va fijado por la velocidad en un instante anterior, y con eso yo calculo x subíndice i más 1. Ahora voy a calcular la velocidad en el instante i más 1. Me dice que es igual, es más, si quieren copiamos esto y lo único que hay que hacer es posicionar estas constantes que son las que necesito, que como podemos ver resulta muy fácil y ya no tengo que reescribir todo otra vez, simplemente voy a cambiar de posición los valores. Y bien, si yo ya conozco esto de aquí, que como podemos ver la aceleración siempre se calculaba en el mismo tiempo, vuelvo a pegar la fórmula,
¿A qué me refiero con esto? La aceleración no se calcula en un tiempo I+1. La aceleración se calcula en el mismo instante. Si observan bien, todos los datos están a nivel del renglón B19, a diferencia del desplazamiento que tiene datos en el renglón 18 y en el renglón 19. Asimismo, la velocidad se calcula con los datos que están en los renglones 18 y 19. Pero la aceleración, repito, únicamente se calculan con los datos que tiene presente en ese mismo renglón. Y ya finalmente lo que me restaría sería sumar la aceleración que me da el terreno más la aceleración que me da el método de la interpolación lineal. Y yo ahora lo que tengo que hacer es prolongar estas fórmulas hasta el final de la hoja de Excel, o más bien hasta el final de los datos que yo tenga. Como podemos ver, la columna F es el desplazamiento y depende de los valores de un renglón anterior y del mismo renglón. Asimismo, la velocidad depende de los valores de un renglón anterior y del mismo renglón que estemos calculando. Pero la aceleración únicamente dependerá de los datos de ese renglón, y este valor de aquí es la aceleración que me da el terreno sumado a la aceleración que me da el método de interpolación lineal. Ahora, yo ya tengo estas 4 columnas de datos y conozco los valores del tiempo. Lo que prosigue ahora es plotearlos. Y recuerden ustedes que esta hoja ya la había hecho previamente, por lo que ya tenemos establecido las gráficas, y estas gráficas están aquí arriba. Ahora vamos a discutirlas en la pizarra. Bien, pues estas son las gráficas que me dan el desplazamiento, la velocidad, la aceleración y la aceleración del terreno. Entonces, pues, no podemos discutirlas sin antes... a ver, esta gráfica no es. Déjenme anotar la que es. Ahora sí. En la parte superior izquierda obtenemos los desplazamientos de la estructura. Recordemos que esos desplazamientos son que una estructura que teníamos fija en un principio, ante un sismo, va a sufrir una deformación. ¿Cómo se las había dibujado? Me parece que era algo así. Va a sufrir una deformación, que diga, va a sufrir desplazamientos, pero estos desplazamientos de aquí son estos desplazamientos de aquí. Y asimismo, si ya conozco este desplazamiento, puedo obtener la velocidad y puedo obtener la aceleración, la cual, esta sería la velocidad, que sería x', y esta sería la aceleración, que sería x b', o x dos puntos, como lo quieran ver. Y esta aceleración de aquí es igual a x b' más x b' del terreno. Y esta de aquí es la aceleración del terreno. Lo que quiere decir que cada uno de los puntos de esta gráfica se obtiene sumando los puntos de esta gráfica con los de esta gráfica. Entonces, pues vamos a ver esto. Aparentemente, o bueno, no aparentemente, vamos a ver en Excel cuáles son los máximos valores. Ya, en Excel obtuve los valores que yo quería, los valores máximos. Y cuando digo valores máximos, son valores máximos absolutos. Tenemos por un lado la aceleración máxima del sismo, que será de 1679.18. Asimismo, tendremos un desplazamiento máximo de 1.2149 y demás decimales. Tendremos una velocidad máxima de 12.4165 milímetros sobre segundo y una aceleración máxima de 353.4115 y demás decimales. Y a su vez, la aceleración total de la estructura será de 1772.95421. De aquí vamos a discutir esto. Este valor de aquí
se obtiene en 58.92 segundos. Y digo, no me interesa saber dónde está la velocidad máxima ni la aceleración máxima. Únicamente estamos comparando los desplazamientos. Pero la aceleración que sí me interesa y que es la aceleración máxima es propiamente la del acelerograma, que es la de esta gráfica. Y este valor de aquí se encuentra localizado en 58.08 segundos. Lo que podemos ver es esto. Cuando la aceleración máxima se presenta, casi .90, a ver, no, más bien 0.84 segundos después se presenta el desplazamiento máximo. Esto nos da una idea de que aproximadamente las respuestas serán máximas dependiendo de dónde se encuentre el valor de la aceleración máxima del acelerograma. Es como les digo, es muy difícil generalizar todos los casos de sismos, pero lo que ya no es difícil hoy en día es implementar herramientas como Excel y resolver las estructuras cuando están sometidas ante un sismo. Como podemos ver, ya no son las típicas gráficas que obteníamos, que las respuestas eran más o menos de este estilo. Y, bueno, sí, esa se ve como el sismo, pero me refiero, por ejemplo, cuando era el subamortiguamiento, recordemos que la gráfica era más o menos de este estilo. Cuando era vibración libre, recordemos que la gráfica era de este estilo. Y cuando vimos vibración forzada con carga senoidal, había una parte donde oscilaba y el movimiento se detenía y se mantenía de esta forma a menos que dejara de aplicarse carga externa. Ahora, pues lo que obtenemos no se parece nada a las gráficas que habíamos obtenido anteriormente. Pero recuerden, pero más bien observemos que la gráfica de desplazamiento, velocidad y aceleraciones, las formas van a tener similitud a como se ve un acelerograma. Y pues, por eso con los acelerogramas es difícil definir una misma función que nos diga el comportamiento, a diferencia de cómo se nos define el comportamiento con estas gráficas. Y realmente la implementación de buenos algoritmos numéricos nos van a dar pues gráficas muy similares a estas, que van a tener la misma forma, pero los puntos ordenados van a variar. Pues yo diría que van a variar poco, pero sí van a variar algo. No esperamos que sea exactamente lo mismo, ni siquiera utilizando MATLAB o Excel. Pero con esto vemos cómo se implementa el método de interpolación lineal, y ahora pues corresponde pasar a ver cómo se deduce el método de Newmark.